La gestión del agua es un factor fundamental para lograr un desarrollo sostenible, pero ¿cómo medir la sostenibilidad cuando nos estamos refiriendo al agua? Para ello existe un indicador de gestión ambiental llamado huella hídrica. Se trata de una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto. El concepto nació en 2002 y se podría definir como el volumen total de agua dulce utilizada para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o comunidad o producidos por la empresa. Es un concepto interesante para lograr un uso eficiente de los recursos hídricos. En función del tipo de agua que estemos considerando, existen distintas huellas hídricas identificadas con 3 colores: verde, azul y gris. Enseguida vamos a explicar qué significan cada una de estas denominaciones. En este programa nos acercaremos a este concepto, a su cálculo, evolución y tendencias. Estamos ante un indicador menos conocido, pero no por ello menos importante, ya que, como asegura Naciones Unidas, el agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. Para hablar de la huella hídrica nos acompaña la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González, junto a un invitado especial que ya nos presenta. Hoy tenemos aquí al profesor José Luis Fuentes Vargas, que es doctor ingeniero industrial y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, José Luis. Hola, Cristina. José Luis es experto en el tema que vamos a tratar hoy en el programa, que es la huella hídrica. Es un indicador de gestión ambiental que no es tan conocido como pueden ser otros indicadores como la huella de carbono. ¿Qué se entiende, José Luis, por huella hídrica? La huella hídrica es un indicador del uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo como indirecto por parte de un consumidor o de un productor. ¿Pero qué es un uso directo o uso indirecto? Pues el uso directo podemos considerarlo como el agua que se incorpora al producto o que se utiliza en ese proceso de producción, y el uso indirecto podría ser el agua que utilizan las diferentes materias primas durante el desarrollo del crecimiento del producto para elaborar la materia final. Muy bien. En este caso, lo que vamos a determinar este indicador se va a medir en términos de volumen de agua, tanto el agua evaporada incorporada a un producto o también, que no lo hemos comentado, el agua contaminada de cuando se recicla ese producto o en ese proceso de producción que se contamina una serie de agua. Este concepto fue introducido en el 2002 por el profesor Argeno Extra del Instituto UNESCO IHE como un indicador alternativo para determinar o averiguar o contabilizar el consumo de agua. En este caso lo definió inicialmente como el volumen de agua que se utiliza en la producción de todos los bienes y servicios de los habitantes que viven en un país. Porque inicialmente lo definió para analizar el consumo de agua directo o indirecto, la huella, en definitiva, de diferentes territorios. Posteriormente, este concepto, el mismo profesor Extra con Chapagain, pues fueron realizando una serie de publicaciones definiendo mejor el concepto y definiendo cómo medir esta huella hídrica. Una pregunta, por ejemplo, en una fábrica, ¿el consumo de agua que hay en un aseo se contabiliza para el cálculo de la huella hídrica? En este caso, un vestuario, un aseo, es consumo de agua indirecto, pero se tendría que tener en cuenta dentro de ese proceso de producción. De todas maneras, poco a poco desarrollaremos cómo contabilizar o cómo son las diferentes formulaciones para el cálculo de la huella hídrica de procesos o de productos o de territorios a lo largo del programa. ¿Y de dónde viene y cómo surge la huella hídrica?
Pues habría que remontarse a finales de los 60, principios de los 70, cuando la preocupación por el medio ambiente empieza a la sociedad y a los investigadores y a los legisladores, y surge la primera ley de evaluación de impacto ambiental como el primer acto, la National Environmental Policy Act, la americana, la ley de evaluación de impacto ambiental americana. Se desarrolla las directrices para elaborar los estudios de impacto ambiental. Esa norma pionera en evaluación de impacto ambiental se transpone al derecho europeo con la Directiva 85/337, y toda esa nueva normativa surgiendo se plasma en la Conferencia de Río en el año 92, donde ya esa preocupación por el medio ambiente es ya global, ya empieza a surgir las ideas o la preocupación por ese término que posteriormente se acuñó como cambio climático, y entonces surge la necesidad de desarrollar una serie de indicadores para medir el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. ¿Qué pasa con estos indicadores? Pues que como es muy difícil relacionar pues materias ingenieriles o materias de ciencias ecológicas con las ciencias económicas, con las ciencias humanas, es complejo, porque en ingeniería tenemos muy claro que si hay unos datos, se aplican unas fórmulas, unas metodologías, tenemos unos resultados, pero cuando mezclas ya ciencias sociales, ciencias ecológicas con las ciencias humanas y con los parámetros de naturaleza que no siempre son medibles directamente, pues es necesario desarrollar indicadores, y en algunos casos tienen sus grandes limitaciones. Claro, las mediciones con variables cualitativas o cuantitativas, pues es verdad que los indicadores son fundamentales para ir fijando criterios. Criterios y, como veremos también a continuación, tendencias. Exacto. Que es quizás a lo mejor el primer valor, un valor aislado, no te dice nada, pero con sucesivas mediciones a lo largo del tiempo, pues sí que nos da una idea de lo que está sucediendo. Bueno, ya sabemos cómo surge, y ahora, pues cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Este concepto, desarrollado en el año 2002, se potencia con las investigaciones del profesor Oestra, y llega a un punto que el ISO lanza un grupo mundial para desarrollar una norma. Esa norma es más o menos bastante reciente, el 2014, es la ISO 14046, que se llama Gestión Ambiental, Huella Hídrica, Principios, Requisitos y Directrices, y se ha actualizado tanto en el 2015 y 2016. Es un concepto que está muy vivo y que está bastante por desarrollar o por mejorar, y digamos es objeto de muchas investigaciones en el campo científico. Como todas las normas del análisis de ciclo de vida, como de la huella de carbono, todos pues están basadas en ese ciclo de Deming, de análisis de ciclo de vida. Y aunque también hay otra norma paralela, como que después hablaremos un poquito de ella, que es la Water Footprint Network. Esta es la asociación que también ha desarrollado una norma para, contabilizar o reflejar la huella hídrica de las diferentes organizaciones o de diferentes productos. Inicialmente esta huella surgió principalmente para industrias agrícolas y ganaderas, porque al fin y al cabo son las que más consumo de agua utilizan. Aunque posteriormente pues ya ha habido empresas que lo han incorporado a sus políticas o a sus estudios. Por ejemplo, hay un estudio de Fernández Corral y otros autores que reflejan cómo la Coca-Cola utilizó pues digamos la huella hídrica o el procedimiento de cálculo de la huella hídrica para intentar reducir el consumo de agua en sus plantas, y al final pues en un periodo de 5 años pues consiguió reducir casi un 10% el consumo de agua. Entonces, pues al fin y al cabo, en un proceso industrial, no solo agrícola y ganadero, pues también se puede utilizar este concepto o la base de este concepto para desarrollar políticas de ahorro de agua. Y al fin y al cabo son una política que nos va a permitir ahorrar de cara al medio ambiente, ahorrar agua, pero también de un punto de vista económico, pues nos va a permitir ahorrar, digamos, reducir costes en nuestro proceso de producción y al fin y al cabo ser más competitivos. Este concepto pues se está generalizando mucho. Además nos permite, al fin y al cabo, vamos a comparar en una unidad homogénea pues diferentes huellas de instituciones, de procesos productivos, de empresas,
Entonces, este concepto que, digamos, el volumen utilizado, el volumen consumido, tanto de forma directa como de forma indirecta en el proceso productivo, utilizado, incorporado al proceso o contaminado durante ese proceso, durante su fabricación, digamos, es un concepto que pues es homogéneo, nos va a permitir comparar y es un concepto versátil, porque lo mismo podemos utilizarlo para países, para productos, como para regiones o incluso para hacer comparaciones por renta por cápita. Entonces es un concepto que tiene mucha capacidad de explotación. Uh-huh. ¿Podrías ampliar la información que has dado antes sobre la normativa o estándares que existen para el cálculo de la huella hídrica? En este caso, tanto la norma desarrollada por la Water Footprint Network y como la norma ISO 14046 no son normas dispares, son normas de procedimiento, bueno, las que estamos acostumbrados a tratar en sistemas de calidad o en sistemas medioambientales, sistemas de gestión medioambientales. Pues tienen cuatro fases principalmente. La primera, que como en cualquier proyecto que estamos acostumbrados, es definir el objeto y el alcance del estudio. Es decir, para qué realizamos este estudio y hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde podemos llegar, que yo creo que es un punto básico en cualquier proyecto, sea medioambiental o sea ingenieril o sea industrial o sea incluso residencial, hablando de edificación. Posteriormente está la fase de recogida de datos, que o también en este caso la ISO la llama como análisis del inventario de la huella de agua. Es quizás la fase más compleja porque debemos determinar la cantidad de agua utilizada, la tipología de esta y el momento y lugar en que se realiza su consumo, dimensión temporal y geográfica. Es quizás donde nos encontramos cuando alguien tiene que hacer un trabajo de este tipo. No es ir a una tabla, no es ir a una gran base de datos, porque es el principal problema. No tenemos muchas veces esos datos, hay que generarlos, sobre todo cuando hablamos de organizaciones. Posteriormente, la tercera fase, pues cuando tenemos esos datos de la huella hídrica, de esos consumos, pues tenemos que evaluarla. Y para ello ya te introduzco tres conceptos que ahora desarrollaremos a continuación, que son la huella hídrica con tres colores, el verde, el azul y el gris. Y digamos, analizaremos pues con más detalle dentro de ese análisis de la huella hídrica, pues realizaremos un análisis más detenido desde el punto de vista no solo ambiental, sino también social y económico. Y ya como última de las fases, pues implementaremos, digamos, la huella hídrica, o tendremos esa medida de la huella hídrica o el concepto de huella hídrica metido en nuestra organización, introducido en nuestra organización, y tendremos un plan de comunicación para que se conozca y también un plan de mejora, digamos, de la misma línea que cualquier sello de calidad o sello medioambiental. Para comprender este concepto de huella hídrica que acabas más o menos de explicar todo el ciclo, ¿hay que definir previamente algún concepto fundamental? Sí, he hablado de huella verde, de huella hídrica azul y de huella hídrica gris. Pero, digamos, estos conceptos vienen a partir del concepto de agua virtual que introdujo el investigador John Anthony Allan en el año 93. Y en este caso definió agua virtual como la cantidad real de agua requerida para la fabricación de cualquier bien o producto agrícola, industrial o facilitación de un servicio o realización de un servicio. Y en este caso se distinguen tres tipos de agua, o definió tres tipos de agua. El agua virtual verde, que es el volumen de agua de lluvia evaporada durante el proceso de producción. Obviamente está más relacionado, o principalmente cuando surge este concepto, está más relacionado con productos agrícolas, donde está hablando, digamos, desde la evaporación, tanto de la transpiración de las plantas como la evaporación durante el crecimiento de ese producto agrícola. El agua virtual azul, que es el volumen de agua superficial o subterránea que se ha evaporado como consecuencia de la fabricación de un producto, pero no se refiere al agua de lluvia. Incluso aunque no haya participado directamente en la parte, digamos, podríamos hablar de la parte proporcional que participaría en ese crecimiento, o que, digamos, aunque no directamente en la planta, indirectamente también se evaporara en esos sistemas de riego, en esos sistemas de almacenamiento de agua. Y después el agua virtual gris, que es, digamos, el volumen de agua que contamina a lo largo de la producción del bien o servicio de un producto.
Entonces, esos tres conceptos de agua virtual pues, son los que han generado pues, a posteriori el concepto de huella hídrica verde, azul y gris. ¿Y cómo se calcula este agua virtual? Como surge inicialmente para un cultivo y después se puede extrapolar a otros productos, pues no deja de ser el volumen de agua que se utiliza partido por la producción. Igual en este caso, por ejemplo, para un animal, para el crecimiento de un animal de su vida útil que después va a servir como alimentación humana, pues sería también, se calcularía igual, es decir, el volumen de agua consumida durante la comida o que utiliza para comer, cómo utiliza para la comida que va a utilizar como alimentación del animal, el agua que va a beber y el agua utilizada en los servicios para el mantenimiento de instalaciones y los servicios de esas granjas de crecimiento. Ponme algún ejemplo del valor del agua virtual. Nos gustaría tener una tabla, una biblioteca, un formulario que fuéramos y tuviéramos todos los datos del agua consumida, el agua virtual de cada producto. Obviamente esto no existe, pero sí que es verdad que en algunos trabajos pues sí que se han calculado, sí que han hecho unas extrapolaciones, que no quiere decir que otro tipo de producto o la evolución en el tiempo de los sistemas de fabricación no hayan mejorado o incluso utilizado más agua. Pero OExtra, por ejemplo, tiene en el 2011 unos ejemplos de agua virtual y, por ejemplo, para un vaso de cerveza, 250 mililitros, el contenido de agua virtual son 75 litros. O, por ejemplo, una rebanada de pan de aproximadamente 30 gramos, pues serían 40 litros de agua virtual. Entonces, fijaros la cantidad de agua virtual que estamos asociando a un producto tan pequeño, porque al fin y al cabo estamos contando toda el agua de ese ciclo de vida de crecimiento del cereal, de fabricación, en este caso de la cerveza que hemos comentado, o de la fabricación de la harina y después del proceso de amasado de esa harina, el proceso de horneado, todo lo que tenemos durante el proceso de fabricación. Estoy viendo la tabla y aparece que una camiseta de algodón tiene un contenido en agua virtual de 2.000 litros. Cuando uno piensa que el algodón, que es algo natural, que es compatible con el medio ambiente, y resulta que tiene un contenido de agua de 2.000 litros. Esto, pues la verdad es que puede llevar a... Claro, hay que tener en cuenta el consumo indirecto de ese Claro, no solo el volumen de fabricación, también el crecimiento del algodón, ese consumo indirecto que tenemos. Es decir, sí es sorprendente esos datos. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la huella hídrica? Pues como hemos comentado, a raíz de esos conceptos de agua virtual, pues distinguimos tres. La huella hídrica verde se refiere al consumo de recursos de aguas verdes, es decir, agua de lluvia que no se convierte en escorrentías, sino que son absorbidas o incorporadas en los productos agrícolas. La huella hídrica azul, que es el agua dulce, el agua superficial subterránea, que se incorpora a la cadena de producción del producto. Y después el agua hídrica gris, que se refiere a la contaminación que se genera durante el proceso de crecimiento de ese producto o durante la fabricación de ese producto. Entonces, la huella hídrica definitiva de un producto, de un territorio o de una persona, de un consumidor, está formada por los tres componentes, la huella hídrica verde, azul y gris. Sería conveniente no solo dar un valor final, sino intentar determinar los tres conceptos para poder trabajar, poder analizarlos. En definitiva, si quiero mejorar mi huella hídrica, pues quiero saber cómo se origina ese dato. Entonces, quiero mejorarla. Cuanto más definido este concepto, definido de dónde sale ese valor, pues mejor. Y luego la huella hídrica está compuesta por la suma de estas huellas, de esas tres huellas, de la verde, la azul y la gris. Y este concepto de huella hídrica surge del concepto de agua virtual, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Es que como además vienen los mismos colores, el verde, el azul y el gris, y el virtual igual... Es un concepto, este indicador, pues no deja de ser un indicador de sostenibilidad,
no aparece de un punto, sino es en un momento concreto, una fecha puntual, sino es un concepto que se va mejorando y que, fíjate que las normas que hemos comentado son 2014 y tiene modificaciones del 2015-2016, Sí. que no es muy habitual en una norma cuando la lanzas que tengas modificaciones. Lo que significa que es un concepto que está siendo muy investigado, muy trabajado, porque al fin y al cabo la preocupación que tenemos por el agua, no solo en países del tercer mundo, sino incluso aquí en España, por los problemas, digamos, que tenemos de desabastecimiento de agua en muchas zonas españolas, pues es algo que es un problema que poco a poco va a ser de primera necesidad, uno de los principales problemas de nuestra sociedad en pocos años, si no lo es ya. ¿Y cómo son los procesos de cálculo de esta huella hídrica? Los procesos de cálculo no son complejos, quizás lo más complejo es disponer de datos. Vamos, si quieres, a hablar de alguno de ellos, por ejemplo, para un territorio. Para un territorio deberíamos contar o determinar la huella hídrica interna y la huella hídrica externa. Y dentro de esa huella hídrica interna y externa deberíamos determinar las tres huellas, también la verde, la azul y la gris. En este caso, la huella hídrica interna, ¿qué es la huella hídrica interna? Pues es el agua procedente de los recursos nacionales de una determinada área. Por ejemplo, pues en España, pues sería, por ejemplo, el agua para usos agrícolas, el agua para usos industriales y el agua para los usos domésticos, menos la exportación. En teoría no hay un mercado de exportación de agua, pero la exportación de agua virtual a otras áreas geográficas. Eso sería nuestra huella hídrica interna. Y la huella hídrica externa, que con esos dos valores teníamos la huella hídrica del territorio, pues sería, en este caso, el volumen de agua importada menos ese teórico, hablo de volumen de agua virtual exportada cuando tampoco hay un mercado de agua de exportación, pero digamos en ese balance tendríamos que tenerlo, menos la reexportación de productos importados o de agua virtual exportada. En este caso, por ejemplo, por citar un dato, que este dato es del año 2011 y es de los profesores Mekonnen y Oextra, la huella hídrica de España es de 100.000 millones de metros cúbicos al año. Y aproximadamente el 57% es la interna y el 43% es la huella externa, huella hídrica externa. Entendíamos de un territorio. ¿Puede ser más fácil calcularlo de un territorio? Pues a lo mejor los valores globales sí que los podemos encontrar en datos como el Instituto Nacional de Estadística, o podemos hacer aproximaciones, que muchas veces en este tipo de indicadores pues hacemos muchas suposiciones para algunos datos similares, digamos, asemejarlos o poder utilizarlos. Fíjate que los datos son del año 2011, es una de las últimas fuentes que disponemos, no son muy actuales. Siempre, como pasan los datos de huellas hídricas o de otras huellas que hemos hablado en otros programas, como la huella de carbono, como la huella ecológica, los datos siempre tienen un decalaje en el tiempo. Siempre vamos hablando de datos de 4 o 5 años anteriores. Por ejemplo, para un proceso, la huella hídrica deberíamos determinar, pues también teniendo en cuenta todos los productos que son incorporados a ese proceso. Y quizá la huella hídrica de un proceso sería la base para después desarrollar huellas hídricas de un territorio, de un área geográfica, por suma de los procesos, o incluso bajar a la huella hídrica de un producto, porque al fin y al cabo un producto está hecho de un proceso o de varios procesos, o de un consumidor que consume diferentes productos, digamos, bajando en el escalón, o de un grupo de consumidores como, digamos, la multiplicación del número de consumidores por esa huella hídrica del consumidor. Entonces, normalmente para el otro tipo de huellas hídricas se utiliza como punto de partida o como punto de nexo de unión esa huella hídrica de un proceso, que no deja de ser el agua que se incorpora de manera directa y de manera indirecta a ese proceso. Bueno, yo creo que nos quedan muchos conceptos y muchos temas que tratar referentes a la huella hídrica, por ejemplo, para una empresa, ¿no? Una organización, o para la propia universidad, o para un consumidor, ¿no? Para una persona, un individuo. Pero se nos acaba el tiempo. Solamente darte las gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros en la UNED una vez más,
para hablar de este indicador de gestión ambiental que realmente es poco conocido, pero que va a dar mucho que hablar. Sí, Cristina, va a dar mucho que hablar y tiene mucho campo de investigación y recorrido. Y agradeceros también pues, que me invitéis a estar con vosotros aquí en la UNED. Gracias.